las obligaciones tributarias para los emprendedores. Un tema no muy agradable, pero que todos debemos de afrontar de una u otra forma. Y sobre todo no es muy agradable, pues si no estamos ordenados o como debería de ser. Hoy está con nosotros una abogada experta en derecho tributario. Ella es Alexa Adriasola. Alexa, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Alexa. Bueno, como te decía, pues no es un tema muy agradable, pero si estamos ordenados, ¿no? Como que es más llevadero. Pero si yo soy emprendedor y decido formalizarme, ¿qué es lo primerito que tengo que hacer? Lo primero que hay que hacer es saber cuál es mi plan de negocio, que eso ya lo sé porque estoy viendo, esta es mi oportunidad, voy a desarrollarme así, voy a tener más o menos tantos ingresos, mis gastos van a ser de esta forma. Eso me va a permitir decidir cuál va a ser el régimen tributario al cual me voy a acoger. Importante, Alexa, porque ya tenemos la empresa, ya está constituida, ya está en SUNAT, ya tenemos... cuando voy a sacar el RUC y pronto te dice el funcionario SUNAT a qué régimen se va a acoger. Exactamente. Y vemos lo sencillo porque te habla, ¿no? Existe este, y al final te dice el general. Y creo yo, no sé, tú me vas a decir si estoy en lo cierto, que entonces cogemos el general. Sí. Pero a la final no, cada régimen tiene un beneficio, ¿no? Es correcto, ¿no? Hay que verificar cuál es mi proyección de ingresos, porque hoy por hoy hay un gran impulso por formalizar, ¿no? Es cierto que la formalización conlleva muchas obligaciones asociadas y gastos, ¿no? Lo primero es que vamos a tener que tener un contador que nos ayude a presentar nuestras declaraciones juradas. No es algo que necesariamente vayamos a poder hacer solos, ¿no? Salvo que estemos pensando en un negocio muy pequeño, una bodega, por ejemplo, ¿no? Entonces, los regímenes tributarios están divididos en función de los ingresos que tenemos para poder facilitar tu declaración. Uno de ellos puede ser el MIPE, por ejemplo, en el que va según tus ingresos, y puedo tener ingresos de hasta 1.700 UITs, que son casi 7 millones de soles, ¿no? ¿Qué es la REMIPE? Es el MIPE, régimen tributario MIPE es una. Sí. También tenemos otros regímenes tributarios, que es el régimen RER y el RUS que es el único simplificado, y el régimen... Para bodegas y negocios pequeñitos es el RUS. El RUS es el Pero Alejandra, ¿qué hace? Ejemplo, nunca he hecho esta pregunta. Sí. Pero, por ejemplo, tú te proyectas y dices, no, es algo chiquito, pero de pronto tu producto es algo que gusta muchísimo, que es un éxito, y es más de lo que tú te habías proyectado. Entonces, ¿se puede cambiar? Por supuesto, no hay ninguna limitación al cambio. De adelante para atrás, de RUS, por ejemplo, a tener el régimen general, pero viceversa también se puede. También puedo hacer el cambio de me puse en el RUS, pensé que iba a ser algo más pequeño y me fue súper bien. Bueno, no solo puedo, sino que voy a estar obligado a cambiarme porque ya superé los límites de ingresos, ¿no? Y por el otro lado, me puse en el régimen general. No sabía, me dijeron, bueno, marqué el general. ¿Puedo cambiarme? Sí puedo cambiarme. No hay ninguna limitación al cambio. El problema es que dependiendo del régimen, algunos voy a poder cambiarlo al mes siguiente y otros voy a tener que esperar al 1 de enero del año siguiente. ¿Por qué? Porque el impuesto a la renta es de determinación anual. Entonces, se evalúa todo un año. Entonces, mi cambio a veces recién lo puedo hacer a partir del 1 de enero del año siguiente. Y las diferencias, Alexa, la renta es variable, el IGB jamás. El IGB es siempre 18% y lo tengo que pagar en cualquier régimen. Ok, entonces ahí tú tienes que conocer, ver hacia dónde me voy. A veces el contador sí te da la pauta, te ayuda, pero a veces el contador dice, ya tú has elegido esto y sobre eso trabaja. El problema es que normalmente tenemos contadores que les pagamos por operaciones, ¿no? Tengo 20 operaciones, ¿cuánto me cobras por declararme esto? O unas horas al final del mes, no está conmigo permanentemente. En la mayoría de los casos. Es correcto, entonces, ¿cuál es mi recomendación? En cualquier caso es, o contratamos un contador que nos ayude a saber qué tengo que hacer, o contratamos un abogado. Ahora, lo ideal siempre es un abogado, ¿por qué? Porque el contador sabe perfecto cómo voy a hacer mis estados financieros, cómo tengo que presentar esta declaración, qué tengo que poner en el PDT. Pero el planeamiento de saber qué régimen me conviene más
es a veces mejor verlo con un abogado. Con un abogado, siempre, ¿no? Cuando empiezas un emprendimiento, siempre hemos dicho desde acá del programa, un buen contador, un buen abogado. Ahora en el tema del abogado, no cualquier abogado, tiene que ser un abogado tributarista. Sí. Porque si es un penalista, como que no... Ahí pasa algo muy gracioso, porque entre los abogados, los tributaristas somos como los bichos raros porque vemos números, ¿no? Que los abogados lo odian por definición. Los números sí. Entonces, es bien importante lo que tú mencionas. Un abogado tributarista, a diferencia, siempre uno tiene el abogado penalista, el abogado laboralista, pero esos abogados no van a ser de tributarios. Entonces, y el de tributarista suelen ser estos bichitos raros, pero en verdad son los que van a poder ayudarnos en este planeamiento inicial, ¿no? Y a veces mucha gente viene ya cuando el problema está hecho. Ya tengo una declaración muy grande, tengo que pagar 29.5%, entonces en ese momento, o sea, si voy tarde al abogado, como se dice, ya sobre leche derramada, no se puede hacer nada. Y que, Alexa, también es en la mayoría de los casos. Exacto. Cuando corremos los emprendedores a buscar, ¿conoces un abogado tributarista? Cuando ya estamos con todas las multas y todo. A veces es una mejor inversión contratar un abogado. Esto te lo va a explicar en 1 o 2 horas máximo. No necesito más tiempo de un abogado para que me explique esto. Y después, con ese conocimiento yo puedo, porque pasa también que a veces los contadores tienen tantos trabajos, porque solo lo contrato para ver no es que tengo un contador trabajando exclusivamente para mí. Entonces a veces el contador se le pasa algo, y la multa va sobre nosotros, ¿no? Entonces, es mejor tener nosotros, ¿cuáles son mis obligaciones? Ya sé, tengo que llamar al contador porque ya está mi plazo encima y no me ha dicho nada. Entonces al contador se le puede pasar, pero a mí no, y me evité la multa, ¿no? Alexa, qué bueno que tocas este tema, los embargos. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Miren, ahí yo les cuento personalmente, ¿no? Mi esposo tuvo exactamente ese problema. Él se olvida de pagar una cuota del fraccionamiento, 2 cuotas del fraccionamiento, SUNAT inicia lo que se llama un proceso de cobranza coactiva. Y entonces en ese proceso de cobranza coactivo, si no pago en los 7 días, me van a poner una medida cautelar. Y puesta la medida cautelar, las notificaciones de SUNAT toman su tiempo. Y las decisiones del banco toman su tiempo. Entonces, en verdad, ahí es una pelea que te tienes que hacer con el banco y con... ¿Cuál es mi recomendación? Para que llegue una cobranza coactiva, antes ha habido un requerimiento formal de pago. Entonces, ¿qué pasó? Que mi esposo, como muchos emprendedores, decide que el contador revise toda mi clave SOL. Y él no está a cargo de revisar. Así como nosotros tenemos nuestro correo electrónico, tenemos que acostumbrarnos a revisar nuestra clave SOL de SUNAT. Y estoy segura que tampoco muchos no lo hacen, no lo hacemos. Exacto. Porque dicen, no, ya le di a mi contador. Tal cual. Entonces, ¿qué pasa? El contador no trabaja exclusivamente para nosotros. Se le pasó, son solo 7 días. No me trabajó esa semana y no me enteré que me dio. Y yo pude haberlo pagado, pude haber tomado una medida anterior. Si es que hubiera estado chequeando mi clave SOL. Si es que hubiera chequeado mi buzón electrónico con mi clave SOL. ¡Ay, mira, una notificación de SUNAT! Y en SUNAT a veces es fácil hablar con los propios auditores de SUNAT y decirles, mira, por favor, espérame, pago una parte. Y conversando se entiende la gente. Sí. Y los auditores de SUNAT pueden ser también personas muy asequibles, muy amables y con las que uno le dice, mira, te pago, te voy a amortizar 50%, yo sé que tengo que pagar el 100%, dame unos 5 días y termino. Y el auditor, como tiene el poder, no es que a los 7 días indefectiblemente, no. Si yo hablé con mi auditor, me gano 4 días más, 5 días más, pero el auditor ya sabe. Ya conversé con Alexa, pero el emprendedor tiene que ir a SUNAT. Por ejemplo, yo he tenido el contacto con un auditor porque hace muchísimos años hicieron una auditoría a mi empresa y de verdad muy amables, terminamos siendo amigos con el de la SUNAT y no eres el monstruo que si no al contrario te dan apoyo. Pero si ya te fijaste en tu clave SOL y si hay esto, tú vas a SUNAT y buscas una persona, igual que en el banco, un sectorista, ahí también hay un auditor. ¿Cómo es? A ver, cuando me llega una resolución, usualmente en esa resolución se me indica quién es el auditor a cargo y en la firma también está quién es la persona, el jefe. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Desde que empezó la pandemia ya es muy común que los auditores pongan su número celular.
o su correo electrónico. Si no logro ubicarlo, presento un escrito. Un escrito sencillo, no necesito al abogado que me haga este escrito. O sea, muchos van al abogado pensando, no, es un escrito, señor auditor, y tengo el dato, lo presento por mes de partes, que ahora también es virtual, y le digo, este es mi cronograma de pagos, así lo voy a hacer. Y lo presento por escrito y ya está. O sea, los auditores en verdad, en el caso de SUNAT y en las cobranzas coactivas, sobre todo para MIPES, suelen ser bastante asequibles. Es cuestión de hablar. El problema es cuando no tenemos control. Es que muchas veces, Alexa, y ya con eso tenemos que terminar, no tenemos control pues porque no conocemos. Exacto. Y se nos hace un mundo y es difícil. Y a veces decimos, no, pero yo tengo mi contador y tengo mi abogado. Al contador, con suerte, si lo ves una vez al mes, estás ganado. Y al abogado, pues no, es un abogado penalista, que no es un abogado tributarista. El abogado tributarista, ya lo hemos visto, realmente nos va a dar luces, realmente nos va a ayudar a los emprendedores, ¿no? Sí, es correcto. Es importante que zapatero a su zapato. Así es. Entonces, Alexa, me encantó atenderte. Muchísimas gracias. Gracias de por verdad. la invitación. Sabemos que los emprendedores también deben haber tomado nota y saber qué cosa es lo que tienen que buscar para hacer crecer su negocio. Gracias, Alexa. Gracias. Regresamos con